Ahora sí, gracias por Bueno, avisarme porque está bien, está Bueno, bien. arranca en la Filmina 7. Alguien hace la introducción después por WhatsApp y se la manda a los compañeros. Entonces, en esto de que Wittgenstein dice que el lenguaje es un juego, ¿no? Todo juego tiene reglas. Entonces, estas reglas de uso del lenguaje va a diferenciar el uso correcto del incorrecto. Ahora Wittgenstein, que tiene un montón de libros regordotes con un montón de cosas, todo el mundo habla del primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, ¿no? Porque como todo intelectual, escribió un montón de cosas sobre algo, cuando se dio cuenta que estaba equivocado o que podía ser de otra forma, escribió todo de nuevo, casi, y reformulado. Entonces está este primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein, porque es como que dice totalmente lo opuesto a lo que había dicho antes. Entonces, en este segundo Wittgenstein, ¿qué dice? No es que el lenguaje es un encastre, donde la realidad congenia con el lenguaje, ¿no? Y entra así como si fuera una pieza de puzzle con otra, sino que está el lenguaje, está el mundo y están las formas de vida, y esto interactúa una con otra, ¿no? Hay otra relación. Entonces, en esto que le decía de los conceptos metafísicos de Dios, alma y felicidad del ser humano, como no hay comprobación, la filosofía del lenguaje no se mete con eso, ¿sí? Por eso es parte del estudio de la ontología y el estudio de la teología, porque no puede haber comprobación científica de eso. Entonces, se hacen filosofías a partir de eso que tienen que ver con la ontología y la teología. Otra de las cosas que podemos decir con respecto al lenguaje es que las palabras no son etiquetas, ¿no? Y ahí les dejo en el Power un link de YouTube para escuchar un videíto cortito de 2 minutos de Cusicanqui que habla al respecto de esto, ¿no? Del lenguaje y de las etiquetas con respecto al género, bueno, que es interesante para escuchar. Entonces, después tenemos, en esto que yo les digo de pensar la descolonización, ¿no? Parte a partir del giro decolonial. Como en filosofía vemos que tenemos el giro nociológico con Kant, es como cambiar el punto desde donde nos apoyamos para pensar estos conceptos. Entonces, el giro decolonial arranca con Dussel, con Enrique Dussel, ¿no? Podríamos decir, acá en Argentina, que es un filósofo que viene pensando dentro de una cosmogonía, de una estructura filosófica que la podemos llamar teología de la liberación, que es un movimiento que en Argentina arranca en 1936, por ejemplo, con la mesa de Marcos Astre, que eran donde se juntaban intelectuales de esa época para hablar y pensar la situación de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, nosotros nos libertamos de España, tenemos la independencia, ¿qué pasa con eso? ¿Qué país queremos? ¿No? Bueno, entonces en estas decisiones que fueron tomando a medida que se fueron construyendo los estados-nación en toda América, es que se fueron pensando estos conceptos de modernidad y qué cosas nosotros tomábamos de Europa, qué las dejábamos igual, qué las copiábamos igual y qué las reformulábamos según nuestra necesidad. Entonces siempre en el campo epistémico, intelectual, se dieron esos debates. Lo que pasa es que siempre ganó muchas veces la hegemónica, ¿no? La neoliberal. Entonces, no una mirada popular que escucha a la gente del pueblo, lo que necesita. Entonces, bueno, en esas luchas de poder económicas se fueron dando esas configuraciones. Entonces Dussel, dentro de este movimiento siempre que tiene que ver con la mirada puesta desde el sur y para el sur, con Santos Buenaventura Sousa en Brasil, en Uruguay con Metol Ferrer, todos intelectuales que pensaban las cosas desde nuestro lugar geopolítico. Entonces Dussel hace este giro decolonial
y dice, el tema no es pensar desde la diferencia, que es lo que pensaba este estructuralismo, que les digo yo, que arranca con la Escuela de Frankfurt en Europa. Para Dussel es pensar desde la exterioridad misma, crear otro tipo de racionalidad. Entonces, él era un intelectual que estaba diciendo, a ver, pensemos otra lógica, otra forma, otro sentido a las cosas, diferente a la que nos está proponiendo Europa, porque si nosotros pensamos con las categorías de Europa, vamos a seguir siendo colonizados, o vamos a seguir siguiendo no me sale la palabra, pero bueno, como que seguimos colonizados por Europa, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otros conceptos para poder modificar las cosas. Perla, ¿vos querés hacer una pregunta que tenés la mano levantada? Sí, profe. No sé si yo le quería hacer una pregunta con respecto al apunte que habla de Cuba. No sé si por ahí más Sí, adelante más adelante. o se la pregunto ahora. Sí, ahora más adelante. Bueno, y con respecto al término exteriorización, ¿con qué se refiere con eso? ¿A qué se Ahí, refiere con eso? ahí voy. Dame un chiquito que ya llego. Sí. Bien, entonces acá tenemos el globito que dice hegemónico y el globito que yo puse LGBT+, pero que puede ser acá podemos poner discapacidad, podemos poner personas racializadas, podemos poner todo lo que sea marginades de la sociedad, entra en este globito que yo puse acá LGBT. Esta es la exterioridad para Dussel, ¿sí? O para Kusikanki. Cuando hablan de la exterioridad, están hablando de este grupo que es marginalizado. Entonces Dussel va a decir que hay un grupo hegemónico distinto al grupo marginado. Pero ¿qué pasa? Con este giro de colonial, lo que estamos haciendo es proponer pensar junto y con estos dos grupos, ¿sí? Que no estén separados, sino que se unan para pensar junto y con sus pares, ¿sí? Uno al lado del otro. Eso sería el de colonial que está proponiendo Dussel. Ahora, a este grupo que ya está hegemónico, Dussel lo llama dialéctico. ¿Por qué? Porque sigue inmerso en esa dialéctica de amo y esclavo, si lo pensamos en palabras de Hegel, por ejemplo, filósofo también moderno del 1800, más o menos. Y al otro grupo le pone analéctico al sistema, que no tiene que seguir funcionando de manera dialéctica para que no siga reproduciendo, sino que tiene que ser una forma analéctica, va a decir Dussel, ¿sí? Que tiene que ver con una lógica horizontal, sin jerarquía. Es otra propuesta, que es la que va a hacer Dussel, con respecto a esa postura filosófica. Pero no me voy a meter mucho con eso porque el texto no habla de Dussel, pero sí quería que lo sepan. Después, por ejemplo, tenemos a un pedagogo como Dermébal Saviani, que es brasilero, que en su tesis de 1971, ¿no?, plantea recuperar la posibilidad de una palabra propia. Otro intelectual también que dice esto, bueno, tenemos que reapropiarnos de nuestros conceptos, ver cuáles son las palabras que usamos nosotros. Entonces él propone que la descolonización tiene dos niveles, uno político y otro económico intelectual. Y dice que sobre la marginalidad hay dos teorías sobre la educación. Pensemos que él hace todo su estudio y su tesis sobre las favelas del Brasil, ¿no? Así como en su momento lo hizo Freire con la alfabetización, ¿no?, para la población de Brasil. Saviani también hace este análisis más macro en decir, bueno, en sí siempre podemos ver que tenemos dos teorías sobre la educación. Una que propone la educación como instrumento de igualación social, ¿sí?, que intentan superar la marginalidad. Y la otra que piensa la educación como un instrumento de discriminación social, en el sentido de que hay que discriminar para analizar, ¿no? Y esta se la ve como un factor de marginación. Entonces dice, bueno, si solamente tenemos estas dos miradas de la educación, ¿dónde está la otra mirada que provoque el cambio, ¿no?, que provoque la transformación? Si siempre nos quedamos solamente con la crítica o nos quedamos con el intento de la igualación social
que sabemos que no siempre se da porque depende de un montón de factores, del contexto, de la economía. Bueno, entonces él como que proponía una tercera instancia, que ahí no nos vamos a meter porque tampoco vamos a ver ese autor, pero más o menos para que sepan, porque creo que les compartí un video de él que habla sobre educación y descolonización. Bien, ahora nos metemos directamente en el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, a través del texto de Walter Mignolo, que es filósofo e intelectual argentino y que está estudiando mucho el tema de la descolonización, así que es interesante usar sus textos. Los textos los encuentran en internet, en académica.org, ahí se puede conseguir. Entonces, ¿qué propone Silvia? Dice, bueno, hay que recuperar el valor cognoscitivo y mágico de la palabra, ¿sí? Entonces, en esta lógica racional que venimos nosotros metidos desde la filosofía, en esto que en el primer video yo les hablo de la diferencia entre la filosofía analítica y la filosofía continental, es un poco siempre esta discusión que tenemos entre lo racional, ¿no?, lo lógico, y lo emocional, y lo que tiene que ver con el corazón, ¿no?, y cómo, qué pasa con las pasiones, cómo relacionamos estas dos cosas del ser humano continuamente. Entonces, lo que hicieron las culturas o la colonización, lo que hizo con nuestra América, fue justamente borrar todos esos mitos, tomar como que todos los pueblos originarios, los mapuches, todas nuestras poblaciones autóctonas estaban incivilizados y había que civilizarlos, ¿no? Entonces, desde la conquista de Roca, en la fundación de nuestro país y de la independencia y demás, lo que se hicieron fue barrer con un montón de razas, de poblaciones, de pueblos originarios, con esta idea de civilizar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se pierde un montón de conocimiento, se pierde un montón de cultura literaria y un montón de cosas que tenían tradición oral. Entonces, lo oral empezó a perder validez, dejó de ser importante y todo tenía que pasar por la escritura, por el archivo, por el registro, ¿no? Entonces ya no se tenía más importancia a eso y se pasaba al otro. Entonces, ¿qué nos va a proponer Silvia? Va a decir, la crisis colonial produjo un despojo del sentido de las palabras. Después de la Revolución Francesa se consolidaron tres corrientes ideológicas. Está el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo, que son corrientes hasta que hoy en día las tenemos y que son muy, muy incisivas. Entonces, estas configuraciones ideológicas que se fueron mezclando y disolviendo y teniendo más fuerza o menos fuerza, son las que atraviesan nuestros partidos políticos, nuestros sentidos de democracia, nuestro sentido económico. Son corrientes filosóficas importantes en base a todo nuestro funcionamiento como país. Después, ¿qué va a decir? Paralelo al cristianismo, el capitalismo tuvo dos aliados en el orden intelectual, la ciencia y la secularización de la filosofía. La ciencia como pensamiento, la técnica como práctica, y la metafísica empieza a darle más bolilla al método, el espíritu y el ser. Todo lo que tiene que ver con eso va a hacer teorías filosóficas al respecto. Entonces, después de la época medieval, cuando empieza el modernismo y que empieza esta secularización de la religión, de la filosofía, se despeja, se separa la filosofía también de la teología, porque antes estaba muy unida. Todo lo que pensábamos de manera filosófica tenía una connotación teológica. Entonces se empieza a separar y empieza a producir todo este pensamiento de la modernidad. Si se llega a cortar, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Porque dice que nos queda poco tiempo. Entonces, Mignolo nos va a decir que hay dos instancias, dos periodos de descolonización. El primero es a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, que tiene que ver con la libertad
de las naciones, ¿no? De Estados Unidos, de Haití, que Haití es la primera que se hace en nuestro continente, y después empiezan las distintas liberaciones o independencias de los demás países. Entonces tenemos esas independencias primero. La segunda colonización sería a mitad del siglo XX, que tiene que ver con la economía liberal en base a los ideales de la Ilustración, ¿no? Y acá lo que decía vos, Perla, es que arranca por una economía socialista, donde Rusia y Cuba son las primeras después que se descolonizan en cuanto al capitalismo y promueve este proyecto socialista, ¿no? Entonces, tenemos a Rusia en Oriente, en Europa, y Cuba acá en América, que son las que hacen frente a ese capitalismo y se resisten a reproducir ese sistema en base a un proyecto socialista. Entonces, ¿qué dice Mignolo en el texto? Tenemos una primera colonización que es física, ¿no? Porque tiene que ver directamente con los países. La segunda descolonización es material, en el sentido que tiene que ver con lo económico, básicamente. Entonces, ¿y qué nos está faltando? Una descolonización intelectual y epistémica, ¿sí? Que no la tenemos, o la estamos trabajando, pero no la terminamos de concretar. Entonces, si siempre nos... Perdón, profe, Sí, para aclarar entonces, cuando estoy hablando de descolonización, estoy hablando como de independencia o de correrme del estado en el que estoy para tomar otro estado, ¿sería exactamente. Y eso? pensalo en independencia, desde el saber, desde el poder, desde el ser, ¿sí? Desde lo económico, o sea, independencia, vas a tener muchas dimensiones para pensar esa independencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora con el texto de Mignolo sería esta independencia epistémica o del saber, ¿sí? Por eso. Entonces, en esto que él presenta, nos dice que Europa tenemos... Perdón, profe. Sí, decime, Romy. Con eso se refiere también cuando dice modernidades alternativas, cuando habla de descolonización del saber. Sí, es porque para Kusikanki es como que seguimos en la modernidad, ¿no? O para Mignolo seguimos en la modernidad, no estamos en la posmodernidad. Claro. No pasamos a esa Claro. posmodernidad porque seguimos colonizados. Entonces, la Claro. posmodernidad sería modificar ese estado de modernidad, que para él no está todavía modificado. Esa es la discusión que dan Él con el... Sí, dice como que es un colonialismo, pero con nueva cara o con nuevo nombre, algo así dice, ¿no? exactamente, es un colonialismo en Como que estamos igual, nada más como que vamos cambiando de dueño, pero estamos igual, eso entendí yo. Exactamente, va por ahí. Sí, a él lo que le interesa es como pensar cuál sería un nuevo conocimiento, una nueva epistemología armada acá desde el sur. Entonces, estos conceptos de cristianismo, liberalismo, marxismo, ciencia y filosofía que promueve Europa, ¿sí? Lo que hace, dice Mignolo en América, es provocar una reflexión de América Latina y la modernidad periférica, pero en realidad siguen siendo nuevas formas de colonialidad. No hay un despegue ahí, ¿sí? Con eso. Entonces, ¿qué va a proponer? ¿Qué van a proponer estos intelectuales que están pensando en esta descolonización? Van a decir, hay una colonialidad del saber, ¿no? Acá en estos 4 globitos. Hay una colonialidad del saber, hay una colonialidad del poder, hay una colonialidad del ser, va a decir, ¿no? Esta modernidad, este capitalismo, este neoliberalismo, lo que provoca son todos esos tipos de colonialidad. Entonces, esta colonialidad del saber, ¿sí? Tiene que tener una descolonización epistémica, tiene que tener cosmogonías y filosofías andinas, autóctonas, ¿sí? Poder trabajar con otros conceptos. Esa colonialidad del poder que tenemos, tiene que haber una descolonización del poder que tiene que ver con economías populares, pensar el tema de la deuda, ¿no? Bueno, pensar cómo podemos ejercer el poder, ¿no? Porque Foucault dice, el poder no es que lo tiene alguien, sino que el poder se ejerce. Entonces hay que tomarlo y hay que posicionarse para tomar ese poder. Bien, y la colonialidad del ser tiene que ver con
esta cuestión de diferencia ontológica que se piensa, ¿no? De que hay razas que valen más que otras o que son más importantes que otras, cuando en realidad no, lo que tenemos es una diferencia colonial en lo que respecta al ser de las personas. No hay ninguna diferencia ontológica, ¿sí? Porque todos los seres tenemos el mismo valor, nada más que tenemos diferentes posibilidades, diferentes accesos. Entonces van a plantear los autores que hay una diferencia colonial provocada por la colonización, no es una diferencia ontológica de esencia, de ser, ¿sí? Y, bueno, lo que tiene que ver con las... Ay, se me fue. Lo que tiene que ver con las modernidades alternativas, tienen que ser esas modernidades que tengan el derecho a la diferencia como fundación de la ciudadanía y democracia en ciencias, en sociedades, ¿sí? Entonces, poder sostener eso en las modernidades alternativas. Después, esto que decíamos de que oculta, ¿no? Podríamos decir que lo visible es este concepto de posmodernidad, ¿no? Que muchos autores hoy hablan de posmodernidad como si fueran re progre escribiendo al respecto. Pero en realidad lo que oculta esa posmodernidad es una poscolonialidad. O sea que seguimos en una situación colonizante desde lo epistémico, desde el saber. Entonces, bien, acá esto que decíamos recién, lo de la descolonialidad del saber y pensar en modernidades alternativas, ¿sí? Yo les pongo acá en este parrafito proyectos descoloniales como el de Quijano, que habla sobre la comunidad cholo en Perú. Frank Fanon es italiano, es europeo, en 1961 escribió un texto que se llama Los condenados de la tierra, que analiza el psicoanálisis en Argelia, ¿no? Entonces, a partir de ese texto de Frank Fanon, cuando llega acá, todos los intelectuales de acá empiezan a traspolar ese análisis que hacen el texto, ese concepto de él, a nuestra situación de América, ¿sí? De los pueblos. ¿Y qué hacía? Frank Fanon analizaba el psicoanálisis en Argelia y pensaba, si la gente se psicoanaliza en base a una estructura psicoanalítica freudiana europea, cuando esa psicología está pensado para el varón blanco de clase media, heterosexual, ¿sí? De Europa, para el promedio de clase media de Europa, ¿cómo le va a resolver los problemas a los argelianos si en realidad lo está analizando alguien que está pensando en otro tipo de sujetos, ¿no? Entonces, en base a esas investigaciones es que se fueron analizando la cuestión de la colonización en Argelia, por ejemplo, así como en otros lugares del mundo, que después al final del texto Mignolo se los pone en el apartado de fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué dice Mignolo? El esclavo afroamericano no necesita leer a Marx para saber que lo están explotando, lo vive, ¿sí? No necesita leer a Marx para saber cuál es la lucha del proletariado, la opresión, etc. Entonces necesitamos herramientas conceptuales, epistemológicas para nuestra gente, para nuestro pueblo. Entonces, ¿qué propone? Como primer paso, revelar esto, y el segundo, construir un saber que proviene de experiencias coloniales, ¿no? Otro concepto que aparece en el texto es el de colonialidad global, que eso básicamente tiene que ver con la expansión del capital y el colonialismo, que siempre van juntos, va a ser ese tipo de análisis. Y es la crítica de la modernidad dentro de la modernidad. Esto quiere decir que hay autores que van a analizar esto del marxismo, el psicoanálisis, la posmodernidad, toda esta dialéctica de la modernidad y colonialidad dentro de la misma Europa, ¿no? De la misma modernidad. Entonces eso son como puntitas del iceberg que proponen algún tipo de cambio, pero que no es